Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida. Positiva Compañía de Seguros, con la participación especial de la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo de Córdoba y la Gobernación de Córdoba, realizan este importante espacio educativo desde Córdoba para Colombia: accidentalidad laboral y gestión en seguridad y salud en el trabajo en sectores comercio, transporte y agricultura. Estoy segura, como siempre, que este será un espacio de conocimientos, de aprendizajes y experiencias. Antes de iniciar, vamos con unas palabras de bienvenida. Quiero invitar y presentarles al doctor Carlos Monsalvo, gerente de la sucursal de Córdoba de Positiva Compañía de Seguros. Doctor Carlos, muy buenos días, bienvenido. Lina, muy buenos días, muchas gracias, muy amable. Bueno, primero que todo, me permito darle a todos un saludo muy cordial de bienvenida a este evento. Bueno, me presento, mi nombre es Carlos Enrique Monsalvo Castaño, gerente de Positiva Compañía de Seguros, sucursal Córdoba. En nombre de toda la compañía y de todos los colaboradores de la sucursal, darles las gracias de verdad por sacar el espacio y por atender esta invitación que junto con el Ministerio de Trabajo hemos hecho y hemos querido hacer y extenderle a todos ustedes. Estoy seguro que este es un evento que va a llenarnos de muchos conocimientos, de mucha información que nos va a servir pues para muchas cosas de nuestras compañías. El evento está denominado Desde Córdoba para Colombia y se tratarán temas de seguridad, de pues, la gestión que se ha hecho en todo el tema de seguridad y salud del trabajo en estos sectores de la economía tan importantes como son el transporte, el comercio, la agricultura. También vamos a ver toda la accidentalidad laboral pues, que en la región se ha dado en el transcurso de este año. Entonces, nuevamente agradecerles por aceptar la invitación. De verdad que aprovechemos este espacio y bueno, que le saquemos el mayor provecho. Doctor Carlos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por supuesto por tu valiosa intervención. Continuamos y ahora quiero invitar y presentarles a la doctora Natalia Eugenia López, directora territorial del Ministerio de Trabajo. Doctora Natalia, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Lina. Buenos días a todos los que nos están acompañando en este espacio. Doctor Carlos Monsalvo, muchas gracias. Este trabajo y este espacio articulado entre el Ministerio del Trabajo y Positiva, pues hace posible no solamente conocer desde el punto de vista de las estadísticas en accidentalidad del primer semestre laboral, accidentalidad laboral y gestión en seguridad social y salud en el trabajo en este primer semestre, sino también mirar todos estos planes de mejoramiento que a futuro podemos tener para evitar este tipo de situaciones que se pueden presentar o que se pueden evitar a partir de las estadísticas las cuales nos va a presentar nuestro inspector de trabajo, Juan Camilo Lacharga. Gracias a ustedes, les doy la bienvenida en este espacio que nos va a llenar de conocimiento, que nos va a dar, pues, obviamente todos estos datos estadísticos que en este semestre son importantes, son vitales, no solamente para conocer
sino para futuro también poder evitar situaciones que nos pueden llevar a ser parte de estas estadísticas. Gracias a Positiva, gracias a todas estas entidades que participaron en este encuentro, a la Gobernación de Córdoba, a la Universidad de Córdoba, al SENA, a Equidad, a FENALCO y a todos los que nos están acompañando en este momento. Bienvenidos. Doctora Natalia, a ti por supuesto, muchas gracias también por acompañarnos el día de hoy en este espacio tan importante y por tu valiosa intervención. Bueno, vamos a iniciar con las presentaciones y quiero invitar y presentarles al ingeniero Juan Camilo Lacharme, ingeniero industrial, especialista en salud ocupacional, inspector de trabajo y seguridad social, con más de 12 años de experiencia en el sector de riesgos laborales. Ingeniero Juan Camilo, muy buenos días, bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes. Como ya dijeron, mi nombre es Juan Camilo Lacharme Peniche. Yo soy inspector de trabajo y seguridad social del Ministerio del Trabajo y hago parte de la Dirección Territorial Córdoba. En el día de hoy vamos a tratar un poco sobre la accidentalidad laboral en Córdoba vista desde sus estadísticas. Perfecto, ingeniero. Te vamos a enviar el mensaje para que por favor nos compartas tu pantalla. Ok. Perfecto, muy bien. Ingeniero, adelante, nuevamente bienvenido. Listo, muy bien. Entonces, antes de comenzar, me gustaría hablar un poco sobre Córdoba. Estamos hablando de que es el departamento de agricultor y ganadero por excelencia del país. Entonces, vamos a hablar un poquito de él. Listo. Entonces, vamos a ver un poquito de historia. El departamento de Córdoba realmente es uno de los 32 departamentos de Colombia que hacen parte junto con Bogotá, que es el distrito capital, y hace parte y todos estos 32 departamentos componen la República de Colombia. Córdoba se ubica en el noroccidente del país, haciendo parte de la extensa llanura de la región Caribe. Cuenta con una superficie aproximada de 23.980 kilómetros cuadrados, que viene representando el 2.1% del territorio nacional, y su capital es Montería. En Córdoba, les voy a comentar un poquito de la historia. Recordamos que cuando llegaron los conquistadores, uno de los conquistadores fueron los españoles, hicieron el ingreso al país a través de Cartagena y Santa Marta. Y por allí todos estos conquistadores empezaron a subir a través del río Sinú por su desembocadura y empezaron a crear los primeros municipios, en este caso que fue San Antero, Chimá, Purísima. Llegaron un poco más acá a los Córdobas. Y por último, crearon pues lo que vendría a ser Montería. Montería tuvo varias, no está situado donde está actualmente, sino que empezó donde era lo que hoy día es un barrio que se llama Garzones, pero fue por el tema económico se fue desplazando. Bueno, es un poquito pues de la cultura o de lo que pasaba en Montería, de la historia de Córdoba, que es importante para poder pasar a sus actividades económicas. Listo, entonces aquí la raza fue producto de los cruces de los zenúes. Eran los indígenas asentados en Córdoba y Sucre, pero como estamos hablando de Córdoba, estos cruces hicieron que desde la época precolombina, además de los negros traídos de África durante la colonia y árabes inmigrantes, especialmente de Líbano y Siria, y los colonizadores hispanos hicieron que nuestra etnografía fuera creciendo o se hicieran estos cruces de raza y se hizo una raza mestiza que se encuentra en la mayor parte de proporción entre el medio y el bajo Sinú, donde la mezcla de inmigrantes sirio-libaneses es muy apreciable. Además, ustedes ven muchos negros hacia las zonas costaneras, en la parte del Alto Sinú y San Jorge, donde también están concentrados grupos de mulatos, negros, o sea, mulatos son los negros y blancos, y los zambos, que son los cruces que se hicieron entre negros e indígenas.
Córdoba tiene mucha historia y mucha cultura, y nuestra economía básicamente está basada en la ganadería y la agricultura. Empecé a contar toda la historia precisamente porque Córdoba son tierras fértiles. Hay mucha vegetación, hay mucho espacio para poder cultivar, y esto fue aprovechado desde los conquistadores hasta hoy día. Córdoba no es realmente un departamento industrializado. Si bien hay industrias, pero su economía netamente, básicamente, es ganadería y agricultura. La ganadería es el primer renglón económico del departamento. Por sus grandes extensiones de tierra, realmente ha desplazado la agricultura. Mucho antes era más fácil ver en la agricultura, se representaba muchos cultivos de arroz, maíz, ñame, y yuca, ajonjolí, plátano, caña de azúcar. Ya, bueno, un poco se ve la caña de azúcar y el algodón, que también fue muy fuerte. Sorgo también ya casi no se ve, y cacao y coco. Cuando yo les digo que casi no se ven estos cultivos es porque han sido desplazados por la ganadería. Ya los cultivos que más podemos encontrar en Córdoba son maíz, yuca, plátano, etcétera. Dentro de Córdoba, en su economía, una de las mineras más importantes que tenemos, ¿cierto? De producción de ferroníquel, vamos a encontrar en Puerto Libertador, o sea, en Montelíbano, y parte de Puerto Libertador a Cerro Matoso. Sé que es una empresa muy escuchada y que todos conocen. Y además tenemos la explotación de madera, que se ha convertido en el segundo producto de exportación de Córdoba. Es importante que hablamos un poquito de la cultura. La cultura del departamento de Córdoba está representada por la música de bandas folclóricas. Tenemos porro, fandango, corralejas, y nuestra gente en Córdoba son personas muy alegres. Entonces, vamos a mirar un poco la división política y administrativa de Córdoba. Córdoba está dividida en 30 municipios, los más sobresalientes por su población. Podríamos hablar de Sagún, Lorica, Cereté y Cerro Matoso. Pues hablamos de Montelíbano, allá encontramos Cerro Matoso, que es una de las grandes empresas que tenemos acá, mineras. Y también tenemos muchos municipios, sobre todo los costaneros, donde se maneja el turismo. Córdoba no es un departamento muy turístico, pero sí manejamos turismo. Y dentro de nuestras playas podemos encontrar los municipios de Los Córdobas, Puerto Escondido, Moñito, San Bernardo del Viento y San Antero. Si quieren ir a playa, estos son los municipios que pueden visitar. ¿Por qué es importante conocer esto? Vamos a hablar ahorita de riesgos laborales, vamos a hablar ahorita de accidentes y enfermedades. Entonces el turismo también hace parte de la economía, y allí hay trabajadores. Córdoba cuenta con 345 corregimientos, 150 caseríos y 111 centros poblados. Para el año 2017 registra 284.489 predios urbanos y 137.679 predios rurales. Esta estadística la sacamos de la página del DANE. La población total de Córdoba es de 1.736.170 habitantes, divididos entre 866.215 mujeres y 869.955 hombres. O sea que estamos muy parejos entre la población de mujeres y hombres. Córdoba representa el 3.56% de la población nacional. Todo esto basado en la proyección que se hizo en 2016 en las estadísticas que el DANE recopiló en 2005. Bueno, vamos a pasar un poco a la cifra de accidentalidad. Las cifras de accidentalidad que yo les estoy hablando son basadas en las estadísticas que maneja FASECOLDA. Allí
vamos a encontrar unos archivos también que están para ustedes, en los cuales pueden descargar los archivos y van a encontrar toda la estadística. De allí me permití graficar y sacar pues un resumen de esta accidentalidad. Entonces lo hicimos, como vamos a hablar del primer semestre, entonces lo hicimos por meses desde enero hasta junio. Entonces, lo primero que vamos a ver es cuántas empresas se encuentran afiliadas a ARL o al Sistema General de Riesgos Laborales, o sea, empresas que reportan. Es muy difícil llevar las estadísticas de aquellas empresas que no reportan o los trabajadores independientes que no hacen aportes al sistema. Bueno, entonces, dentro de la estadística tenemos enero, encontramos 11.737 empresas, febrero 11.867, en marzo encontramos 12.055 empresas, en abril 12.293, en mayo 12.354 y en junio 12.489 empresas. O sea que aproximadamente tenemos un promedio de 12.000 empresas afiliadas al Sistema General de Riesgos Laborales. En específico, sacamos las que se encuentran afiliadas a las administradoras de riesgos laborales. En el gráfico podemos notar que en el mes de junio hubo un aumento en afiliación de empresas. Este crecimiento hemos visto que viene exponencial desde enero, febrero, marzo, abril. Se debe tal vez, como venimos de la pandemia, tal vez muchas empresas quebraron y algunas otras se empezaron a reactivar nuevamente. Vamos a mirar este número de empresas, cuál es la cantidad de trabajadores dependientes e independientes que encontramos. En los trabajadores dependientes para el mes de enero eran de 79.070 trabajadores. Cuando hablo de trabajadores dependientes, son aquellos que están haciendo, se están reportando o están haciendo aportes al Sistema General de Riesgos Laborales. ¿Listo? Y los independientes para un total de 7.209. Para el mes de febrero encontramos 81.262 trabajadores dependientes y 8.063 trabajadores independientes. Para el mes de marzo tenemos una suma de trabajadores dependientes de 82.941 e independientes de 9.174. En abril de 86.718 y los independientes 9.543. Para mayo tenemos 87.577 dependientes y 9.664 independientes, y para junio 86.926 trabajadores dependientes y 9.643 independientes. Aló. Listo. Bueno. Vamos a ver el total. Entonces, en el total de trabajadores dependientes e independientes, tenemos en promedio, entre enero y junio, podemos decir que tenemos un promedio aproximado de 83.000 trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, tanto trabajadores dependientes e independientes. Ahora vamos a mirar el número total de accidentes de trabajo y enfermedades laborales calificadas.
Cuando hablo de calificadas, fueron que no solamente llegaron hasta el reporte, sino que fueron aceptadas y fueron calificadas y fueron investigadas y entraron dentro de la estadística de FASECOLDA. Entonces, vamos a mirar que para el mes de enero encontramos una suma de 287 accidentes de trabajo calificados, mientras que enfermedades laborales calificadas encontramos 26 enfermedades calificadas. Entonces, vamos a mirar algo. Recuerden que estábamos diciendo que había un promedio de 83,000, acá, ¿cierto? Un promedio más o menos de 83,000 trabajadores, y de esos 83,000 trabajadores durante enero se accidentaron 287 y se calificaron como enfermedades laborales 26 casos. En el mes de febrero encontramos un total de 281 casos de accidentes de trabajo calificados y de enfermedades laborales de 71 casos reportados. Para marzo fueron un total de 333 accidentes y 120 enfermedades laborales. Para abril, 325 accidentes de trabajo y enfermedades laborales fueron un total de 53. Para mayo tenemos 325 accidentes de trabajo y 66 enfermedades laborales, y para junio 388 accidentes de trabajo y 125 enfermedades laborales, para un total general de 1.979 casos de accidentes de trabajo calificados y 461 enfermedades laborales. Entonces aquí es importante frenar un poco y analizar algo. Estamos hablando de 1.979 casos de accidentes que se reportaron y calificaron, pero muchos otros accidentes no fueron calificados. O sea, quiere decir que todavía nuestra accidentalidad aumenta aún más. O sea, tenemos mucho más accidentes y peor aún, hay accidentes laborales que no fueron, ocurrieron a personas que no estaban afiliadas a riesgos laborales. Entonces, fueron personas que les aseguro que ni siquiera las empresas le responden por ese tipo de accidentes. Acá dentro del Ministerio de Trabajo a veces encontramos casos donde se nos reportan o a través de los medios o de las redes sociales de trabajadores, sobre todo del sector construcción, que sufren accidentes de trabajo y no se encontraban afiliados. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Ok, vamos a mirar ahora de todos esos accidentes, cuántos fueron mortales, o sea, cuántos de esos accidentes ocasionaron la muerte, tanto por accidente como por enfermedades laborales. Dentro de los accidentes, solamente presentamos un accidente mortal en el mes de abril, para el primer semestre de 2021, un accidente mortal para el mes de abril, o sea, de enero hasta junio, y se presentaron 7 calificaciones de enfermedades laborales. A veces nosotros o las empresas intentan o tratan de mitigar los riesgos o aquellos peligros que me generan accidentes de trabajo, pero a veces no prestamos atención a los que nos generan enfermedades laborales. Y verificando estas estadísticas, nos podemos dar cuenta que son mucho más las enfermedades laborales que se están calificando que los accidentes. Tenemos que tener en cuenta que algunos accidentes pueden ocasionar enfermedades laborales. O sea, producto del accidente se ocasionó una enfermedad laboral. Pero en este caso que estamos evaluando de enero hasta junio, solamente presentamos una muerte por accidente de trabajo y 7 por enfermedades laborales, para un total de 8 muertes. O sea, 8 familias que se quedaron sin
o que están en duelo por un familiar. Listo. Vamos a mirar, ahorita que les estaba hablando de los municipios, que Córdoba tenía varios municipios y se los comenté por allí. Vamos a mirar cuál de estos municipios tuvo mayor número de accidentes de trabajo. Y Montería aparece con 1.468 accidentes de trabajo. Cabe resaltar que por la población de Montería, que es mucho más grande que los municipios, además que el mayor cantidad de comercios o industrias o empresas se encuentran en Montería, donde más se encuentran trabajadores que hacen parte de estas empresas. Entonces, tal vez por eso las estadísticas de accidentes de trabajo se ven muy por encima de los otros municipios. Sin esto querer decir que la accidentalidad en los municipios no es alta. Vamos a mirar que en CRT tenemos solo durante el primer semestre ocurrieron 99 accidentes, 89 en Montelíbano, 83 en Ciénaga de Oro, 65 en Planeta Rica, 37 en Lorica, 27 en Sagún, 16 en Tierra Alta, Buenavista 14 y Cotorra 13. En esta estadística coloqué lo más alto, pero los otros municipios también presentan entre 1, 2 o 3 accidentes de trabajo. Las enfermedades laborales ocurre lo mismo. Montería aparece con la mayor cantidad de enfermedades laborales reportadas o calificadas ya como enfermedades laborales y tiene un número de 333 enfermedades laborales, mientras que Lorica reporta 33 y CRT reporta 19. Sagún nos presenta 16 casos, Los Córdoba presenta 15 casos, Montelíbano 13, Ciénaga de Oro 5, Cotorra y Tierra Alta 5. Lo mismo que en los accidentes, en los otros municipios se presentaban de 1 a 2 casos. Entonces, en esta les presento los más relevantes o los municipios con mayor casos de enfermedades laborales. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque nosotros debemos ahondar nuestros esfuerzos en o focalizar cuáles son los municipios que mayor accidentalidad o enfermedades laborales presentan. Cuando hablamos de nosotros, no solamente nosotros como Ministerio del Trabajo, como ente que presta vigilancia, inspección, vigilancia y control, sino también las ARLs como empresas o instituciones que nos ayudan a la promoción y la prevención de estos accidentes. Y también para que las empresas puedan identificar realmente cómo están sus sistemas de gestión en estos municipios. A veces, por ser Montería la cabecera municipal y encontrarse tanto Ministerio del Trabajo, las oficinas principales de ARL, etcétera, la inspección que se hace a las empresas es más detallada o es más fácil que en los municipios. A veces los municipios, algunas empresas se encuentran muy retiradas del casco urbano o de la parte o del municipio, o muchas veces estas empresas son rurales. Tal vez, y hablábamos del ganadería y la agricultura, y es importante mencionar esto, muchos de los trabajadores que trabajan en la agricultura no son afiliados a riesgo laboral. Su trabajo es pagado a destajo o por tareas o por día de trabajo y se obvian, y de hecho hay la ignorancia desde el trabajador o la ignorancia desde el empleador o por ahorrarse un dinero. Y los trabajadores se someten a trabajar sin las condiciones, no solamente sin el pago de lo que tienen derecho dentro del Sistema General de Riesgos Laborales, sino que ni siquiera a veces le pagan lo que se merece, o muchas veces no se da la dotación necesaria de elementos de protección personal, o las condiciones de trabajo son realmente, no diría infrahumanas, pero sí quisiera decir que no son las más adecuadas para el trabajador, también generando enfermedades laborales. Entonces,
A veces nosotros estamos hablando del sector agropecuario, inclusive el ganadero, pero en estos sectores nos es imposible medir muchas cosas. A veces el trabajador ni siquiera tiene la formación necesaria para ciertas labores o tareas que son básicamente de trabajo forzoso. Las tareas de la agricultura, muy poco, y en Córdoba son muy poco, o sea, la tasa es muy baja realmente de la que se encuentra mecanizada o industrializada. La mayoría de la agricultura que se da en Córdoba es una agricultura manual. Entonces, si a estos municipios o a nuestros campesinos no llega la educación, no llega el internet, no llega la información, mucho menos le va a llegar alguien que le diga cómo agacharse, alguien que le diga cómo agarrar el machete, cómo agarrar la herramienta, alguien que le diga cuántas horas puede trabajar o si puede estar expuesto a ruido, etcétera. Entonces, vemos que esto es una problemática y yo sé que no solamente de Córdoba, sino a nivel nacional. Pero iguales son trabajadores y aunque no estén en las estadísticas, son trabajadores que están sufriendo accidentes de trabajo y enfermedades laborales y que muchas veces los patronos pues le regalan algo de dinero, ayudan a su familia. Inclusive los que mueren les ayudan en el funeral en la mayoría de los casos, pero muchas veces ni siquiera eso. El trabajador le sucede un accidente e inclusive pierde su trabajo porque ya no puede trabajar. Tal vez perdió un brazo, perdió una pierna y disculpe que suene tan cruel, pero pasa esto y el trabajador pierde hasta su trabajo. Entonces, vamos a mirar ahora el número de muertes por accidentes de trabajo y enfermedades laborales más altos por municipio. Resulta que por muertes calificadas de accidente de trabajo, Montería ocupó el primer puesto, pues la única muerte que se presentó en el primer semestre de 2021 lo ocupó Montería, y también ocupó Montería con un total de 5 enfermedades laborales calificadas y el segundo lugar lo lleva Planeta Rica y Tierra Alta con una enfermedad laboral calificada. Los números de muerte por accidentes de trabajo y enfermedades laborales más altas por municipio, vamos a mirar pues la diapositiva que nos muestra a Montería, pues que ya estábamos viendo. Y ahorita quiero mostrarles número de accidentes de trabajo y enfermedades reportados por ARL. O sea, estos trabajadores en cuál ARL se encontraba o cuál ARL presenta mayor casos de accidentes de trabajo o enfermedades laborales reportados. Entonces, cabe aclarar que la intención no es de pronto decir que cualquier ARL es mala ARL o no tiene o no atiende a sus clientes, sino que es importante mirar cómo es la estadística por ARL. Entonces, dentro de los accidentes de trabajo descalificados, Alfa presenta 0 y 0 enfermedades laborales. Alfa. AXA Colpatria presenta 289 casos de accidentes de trabajo calificado y 4 enfermedades laborales. Bolívar, ARL Bolívar, por seguro, ellos presentan 4 accidentes de trabajo. Colmena 224 y 163 de enfermedades laborales. La Equidad 43 casos de accidentes de trabajo, 24 de enfermedades laborales. Positiva presenta 526 casos de accidentes laborales y 99 de enfermedades. Sura 893 y de accidentes y 171 de enfermedades laborales. Repito, estas son estadísticas de FASECOLD. Cabe recordar que todas las ARL no tienen el mismo número de afiliados. Entonces, si bien es cierto, presentan aquí Sura y Positivo y Colmena, pues la mayor cantidad de casos, también debemos aclarar que son las ARL con mayor
número de afiliados. Y al presentar mayor número de afiliados, la tendencia a que presenten accidente de trabajo o enfermedad laboral también va a ser mucho mayor. Entonces vamos a tener un total general de 1.979 accidentes de trabajo reportados y 461 de enfermedades laborales. El número de muertes de accidentes de trabajo y ARL, o sea, cuántas muertes atendieron, Sura le tocó atender una muerte, y las 7 enfermedades laborales fueron 4 para Colmena y 3 para Positiva. Bueno, vamos a mirar por sectores económicos. Estamos hablando de que me voy a enfocar en agricultura, comercio y transporte. Listo, son los 3 sectores que estamos estudiando el día de hoy. Y dentro del sector de la agricultura, que también va pegadito con ganadería, caza y silvicultura, tuvieron un número de accidentalidad calificado de 308. Comercios 235 de accidentes de trabajo y 4 enfermedades laborales. El sector transporte, almacenamiento de comunicaciones presentó 108 número de accidentes de trabajo y 2 de enfermedades laborales, para un total de 651 casos del total general y 6 de enfermedades laborales. Entonces vean que este es un sector y el cual estamos hoy haciendo énfasis, que nos está presentando una alta accidentalidad. Entonces es un sector en el cual nosotros debemos, tanto el Ministerio del Trabajo como las ARLs, tratar, ¿cierto?, de crear o de aumentar la promoción y la prevención dentro de estas empresas. Entonces, es nuestro deber ayudar a las empresas para que puedan mitigar los riesgos. Y miren, recuerden que lo que estamos viendo aquí que son las calificadas, o sea, cuánto más hay que no han sido reportadas. Dentro del número de muertes por accidente de trabajo y enfermedades laborales, el sector transporte fue la única que presentó un accidente mortal. ¿Okay? Entonces, gracias a Dios, este sector, a pesar de las 651 accidentes de trabajo y 6 enfermedades laborales, estos 3 sectores presentó solamente una muerte. Ojalá hubiese sido 0, pero bueno, para la cantidad de accidentes, bueno, fue solamente una muerte. El número de accidentes y enfermedades laborales, vamos a mirar porque ahorita estamos hablando de lo que presentó Fasecolda, pero acá también a la Dirección Territorial Córdoba llevamos nuestras estadísticas de esos accidentes y enfermedades que fueron reportados. En nuestras estadísticas aparece un total general de 27 accidentes de trabajo. Resulta que, bueno, no concuerda con lo que tiene Fasecolda, pero Fasecolda mide exactamente desde enero a junio y nosotros en las estadísticas de enero a veces se vienen arrastrados accidentes 2020 que fueron, por ejemplo, en diciembre. Entonces, como viene rezagado, nos aumenta un poco la estadística. Pero lo quise mostrar porque es bueno mirar que allá veíamos que eran Tierra Alta, Planeta Rica y Montería los de mayor accidentalidad o enfermedades laborales, pero acá en lo que llamamos en DT Córdoba, mostramos que Montería tiene 12, sigue siendo la mayor Montería, le sigue Lorica con 4 y presentan otros municipios accidentes como Cereté, Ciénaga de Oro, Montelíbano, Puerto Libertador, Sahagún, Tierra Alta y Valencia. Los tipos de lesiones que más se están presentando en estos accidentes son por contusión o aplastamiento, fracturas, heridas, lesiones múltiples de diferente tipo, otros quemaduras, torceduras o trauma superficial. Es importante mirar que tanto fractura, bueno, como múltiples lesiones nos presentan la mayor cantidad de porcentaje o de casos, como el tipo de lesión que
se presenta. Es importante ver algo. La fractura es una lesión que nos va a dar muchos días de incapacidad. O sea que el no ir el trabajador a la empresa o el ausentismo, el ausentarse a la empresa o dejar de trabajar, también en el caso de los independientes. En el caso del trabajador, en el caso de las empresas, una fractura de un trabajador puede presentar que muchos de sus procesos se vean entorpecidos. Y en el caso de los independientes, que se es fracturado, muchos de los independientes, si no trabajan, no reciben el diario, que muchos de ellos trabajan también a destajo o trabajan por día de trabajo. Entonces, hay que ver también qué está ocasionando estos tipos de lesiones. Entonces, dentro de los agentes del accidente vamos a encontrar máquinas, materiales o sustancias, medio de transporte. Mire que es el que mayor número tiene entre ese y otros aparatos. Cuando hablamos de otros aparatos también fueron aquellos que ocasionaron estos, o fueron los agentes que lesionaron al trabajador. Entonces, para un total de 23. Bueno, por último vamos a hablar un poco sobre nuestra labor y de nosotros como Ministerio del Trabajo. Dentro del Ministerio del Trabajo, tenemos un comité de seguridad y salud en el trabajo, en el cual hace parte muchos actores, como son Positiva ARL, como es la Gobernación de Córdoba, como es Secretaría de Salud y muchas otras entidades que hacen parte. Y acá manejamos todas estas estadísticas y tratamos dentro de este comité dar soluciones a Córdoba, o sea, o dar o dentro del plan de trabajo tratar de mitigar estos riesgos dentro de la posibilidad de cada institución. Entonces, ahora nuestra territorial Córdoba contamos con inspectores de trabajo que realizamos visitas a las empresas y tratamos de verificar el cumplimiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de las empresas. Dentro de estas visitas, los inspectores se dedican a verificar realmente el cumplimiento de esto. Es importante saber que muchas de las empresas, se los voy a decir acá, muchas de las empresas que visitamos no están cumpliendo con el sistema de gestión. Y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está diseñado precisamente para que las empresas se minimice y ojalá no tenga ninguna clase de accidente de trabajo o enfermedad laboral. Entonces, por eso, ministerio, realmente para el Ministerio del Trabajo no es un negocio ir a sancionar empresas, o sea, eso no es un negocio para nosotros. Los recursos del Ministerio del Trabajo no vienen de las sanciones de las empresas, o nadie se favorece de las sanciones de las empresas. La sanción es más allá, como no lo llamamos un castigo, llamémoslo más bien un incentivo para que las empresas se pongan las pilas con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Porque es que los más perjudicados va a ser la empresa y el trabajador, no es el Ministerio del Trabajo, no son las ARLs. A pesar de que las ARLs les toque pagar de pronto indemnizaciones o les toque pagar incapacidades, prótesis, órtesis, etcétera, a pesar que la ARL les brinda a las empresas esta protección, no es la intención ni de ARL ni del Ministerio del Trabajo, mucho menos llegar a las empresas pues a molestar, a sancionar, y a veces las empresas nos ven como que llegó el Ministerio del Trabajo a molestar, y realmente el Ministerio lo que quiere es que las empresas generen unos planes de mejoramiento. Muchas veces cuando hacemos las visitas no sancionamos las empresas, dejamos planes de mejoramiento, pero si la empresa no cumple, toca llegar hasta la sanción. ¿Por qué? Para que se pongan pilas, porque estamos desprotegiendo a nuestros trabajadores. Cuando un trabajador se accidenta, tal vez la empresa sigue,
pero es una familia que se queda sin un familiar. O muchas empresas se ven, no tienen el soporte económico para de pronto pagar una muerte. Entonces, hasta aquí mi intervención. Quiero darle muchas gracias por escucharme y voy a abrir un espacio para preguntas si tienen o dudas. Ingeniero, muchas gracias. Claro que sí. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, recuerden que en el icono de preguntas nos pueden dejar todas sus inquietudes. Muy bien. Ingeniero, una pregunta que nos hace Harold por acá nos dice que nos recuerdas, por favor, esos datos que tú presentaste, ¿son a nivel nacional o solo en el departamento de Córdoba? Disculpe, estoy tosiendo. Soy el departamento de Córdoba. Perfecto, muy Pero bien, ahí Harold, ya sabes. en Fasecolda los pueden encontrar por año, por departamento y por nacional, si lo desean. Perfecto, muy bien. Ingeniero, bueno, parece que todo quedó muy claro. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este espacio tan importante, con esta Sí, gracias a información tan ustedes. valiosa para todo el departamento de Córdoba. Bueno, esperamos verte entonces en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y también a todos los participantes por escucharme. Claro que sí. Bueno, vamos a continuar. Ahora quiero invitar y presentarles a nuestra siguiente experta, la doctora Hilda Velasco, profesional en seguridad y salud en el trabajo, auditora HCQ. Doctora Hilda, muy buenos días, bienvenida. Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos todos a este espacio educativo, a este espacio de formación. Positiva Compañía de Seguros les da la más calurosa bienvenida y les agradece a todas las personas de esta maravillosa región de Córdoba que hoy están aquí con nosotros. Qué alegría, qué honor, qué privilegio poderlos tener en este espacio de formación, y a todas las personas que desde Colombia, desde las diferentes regiones del país se conectan, muchas gracias. Hoy vamos a compartir un tema muy especial. Vamos a repasar lineamientos prácticos, específicos, técnicos, relacionados con el paso a paso para la elaboración de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Vamos a hacerlo basados en la norma técnica, en la GTC, en la Guía Técnica Colombiana GTC 45. Y lo vamos a alinear conforme la naturaleza de la organización. Entonces, todas estas personas que nos acompañan hoy de los sectores transporte, comercio y agricultura, tomen atenta nota de todo esto, que les llame mucho la atención, porque voy a estar también atenta y presta a resolverles inquietudes. En el chat me las pueden escribir, me las pueden dejar, y al final de este espacio educativo estaré contestando un par de preguntas. Yo soy Hilda Yanice Velasco Alarcón, orgullosamente santanderiana, bumanguesa de nacimiento. Y bueno, desarrollo esta linda profesión hace 25 años, salud ocupacional. Sin embargo, hoy día, con esta seguridad y salud en el trabajo, nos ha traído oportunidades de cambio, oportunidades de mejora, oportunidades que nos permiten alinear a los trabajadores con su propósito de vida, con sus sueños y sus metas, con las ganas de cuidarse. ¿Para qué? Para volver sanos y seguros a su hogar. Hilda Velasco, soy también abogada en formación, ya muy pronto me titularé en este proceso legal, y soy comunicadora social. Para iniciar, quisiera y me encantaría conectarlos con la siguiente frase. Quisiéramos una reflexión alrededor de lo siguiente. Generalmente escucho a muchas personas que hablan de la suerte, tener suerte, se les abre un camino, una nueva oportunidad, y lo llevan a que todo es suerte. Sin embargo, estoy convencida que la suerte se da cuando la preparación y la oportunidad se juntan. Así es que no dejen nunca de aprender, no dejen nunca de sorprenderte con las maravillas de la vida. Todo aquello que te haga feliz, todo aquello que te encante, todo aquello que te genere curiosidad,
sigue por ese camino, quizás por allí están esas respuestas de muchas cosas que estamos nosotros esperando. Bueno, muy bien, entonces ya sin más preámbulos, vamos a iniciar esta formación técnica. Les decía hace un momento que vamos a determinar unos pasos, unos lineamientos prácticos, técnicos, unos lineamientos legales para saber cómo estructurar la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Ojo con estas siglas. IP significa identificación de peligros. V, evaluación de riesgos. Entonces, evaluación y valoración de riesgos. Eso es lo que hoy vamos a revisar, a determinar y bueno, si quizás hayan cosas nuevas o diferentes para ustedes. Desde un concepto legal, los voy a ir llevando a comprender conceptos o por lo menos a repasarlos. Es posible que sean conceptos que todos los días escuchamos. Nosotros que desarrollamos estas actividades como responsables de la implementación de los sistemas de gestión en las empresas donde trabajamos o quizás siendo parte del COPAS. Entonces vamos a repasar conceptos de peligro, riesgo, nivel de consecuencia, nivel de riesgo y nivel de eficiencia. Y también en la parte del componente técnico, en la segunda parte, vamos entonces a revisar un parámetro específico y legal, como les decía, basado en la GTC 45, para entender cómo deberíamos construir al final esta herramienta, entendiendo que la matriz de identificación de peligros y riesgos será la consecuencia, el resultado final de otras herramientas que utilicemos. Enseguida les voy a compartir sobre esto. Y vamos a ir comprendiendo en la medida en que vayamos avanzando esta acción educativa sobre cómo materializar lo aprendido y cómo lo vamos a aplicar a la realidad de nuestra empresa, a la realidad de la naturaleza de la organización. Vamos a iniciar repasando que la identificación de peligros, la evaluación y la valoración de los riesgos hace parte de la etapa del planear. Les voy a compartir un modelo que personalmente me encanta, es un modelo que utilizo para mis procesos de diseño de sistemas de gestión. Siempre iniciamos, y recordemos que iniciamos por el compromiso de la alta dirección, por ese direccionamiento, ese querer de la organización y de la alta dirección a implementar todo un sistema de gestión basado en ir recreando, ir fortaleciendo la cultura del cuidado. Entonces, todo partirá por la política. Enseguida, en la etapa de planificación, vamos a encontrar la identificación de los peligros y los riesgos basados en la naturaleza de la organización. Ojo, porque esta identificación de peligros y riesgos debe ir de la mano con la identificación de los requisitos legales y de otra índole aplicables a la empresa. En este sentido, identificando los peligros y los riesgos, identificando los requisitos legales y otra índole que nos aplica, podemos establecer los objetivos, las metas, los indicadores de nuestro sistema de gestión. Y vamos a determinar qué amerita programas de gestión, dónde el tratamiento de los peligros y los riesgos, dónde los vamos a enfocar, dónde vamos a poner nuestra mirada para empezar a trabajar aquellos peligros y riesgos que son de pronto de alto impacto, esos riesgos medios, esos riesgos que han sido catalogados como altos. Entonces, ya les voy a mostrar una forma específica, técnica para identificarlos y para saber qué amerita programa de gestión y qué amerita control operacional. Entonces, no olvidemos que partimos del planear. Vamos entonces a repasar conceptos. Es muy importante que estos conceptos los tengamos muy claros. En ocasiones cuando hago auditorías de cumplimiento legal y me enfoco en la identificación de los peligros y los riesgos y los resultados de la misma para identificar cómo es el tratamiento de los mismos, encuentro que todavía tenemos dudas conceptuales. No confundimos qué es un peligro, lo confundimos con el riesgo. Entonces, esta sea la oportunidad para hacer este repaso. El peligro es la fuente, la situación o el acto con potencial de daño en términos de enfermedad, de lesión a las personas o una combinación de estos.
fuente, de dónde nace el peligro, qué lo está generando, cuál es ese origen, la situación, una actividad, una tarea o un acto. El acto puede ser también comportamental. Ejemplo, una persona de manera irresponsable, digo yo, lanza una cáscara de banano al piso. Esa cáscara de banano que esta persona que va pasando por allí y no se da cuenta que cerca tiene una caneca o evita llevar la cáscara de banano en una bolsita en su maleta para arrojarla en un lugar conveniente, sencillamente la lanza en el piso. Entonces, aquí vamos a encontrar un peligro. El peligro es esa cáscara de banano que tiene ese potencial de generar un daño. ¿En qué momento tendrá ese potencial de daño? En el momento en que una persona entra en contacto con esta. Entonces, si alguien la pisa, como lo estamos observando en la fotografía, en este registro, es posible que esta persona lo pise, resbale, caiga y se genere una lesión. Entonces, este peligro nos está generando un potencial de daño. El riesgo. El riesgo lo podemos entender como la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento, que ocurra, en este caso, un evento puede ser un accidente o la exposición peligrosa y la severidad de la lesión o la enfermedad. Entonces, esa combinación de ese peligro con esa exposición que tiene la persona a esa cáscara de banano, poniéndolo en el ejemplo anterior. La persona lo pisa y tiene el riesgo de caerse. El riesgo puede ser bajo, puede ser medio o puede ser alto. En este sentido, vamos a mirar cómo vamos a determinar ese nivel de riesgo. En esta gráfica observamos que la persona que pisó la cáscara de banano porque en un acto de comportamiento, en un acto inseguro, en su misma acción de caminar y de pronto no estar observando su entorno, pisa la cáscara de banano, cae y se genera ese potencial de daño. Y ya no hay un potencial de daño, ya hay un daño generado. Un daño porque es posible que esta persona se haya golpeado en su cabeza o se haya afectado algún miembro de su cuerpo, alguna parte de su cuerpo. Entonces, en este caso, la cáscara de banano, que era el peligro, que esta persona la pisara, generó un riesgo alto, donde al final nos generó un accidente, una lesión, hubo un impacto con la persona. Vamos a revisar, vamos a repasar conceptos de nivel de consecuencia y nivel de riesgo. Cómo estos se van combinando para que se genere un daño. Nosotros quienes trabajamos en todo este tema prevencionista, lo que buscaremos es disminuir ese potencial de daño. Si no logramos eliminarlo, por lo menos minimizarlo, pero si logramos eliminarlo sería lo más importante, sería como, finalmente va a ser el reto. Sin embargo, siempre lo que vamos a buscar es disminuir, minimizar las consecuencias del impacto de ese peligro con la persona. En ese nivel de consecuencia encontramos que hay una severidad. La consecuencia es igual a impacto, consecuencia es igual a lesión, es igual a severidad. Nosotros en las empresas medimos la severidad, por ejemplo, con los días de incapacidad. Los días de incapacidad que genera la lesión, el impacto. Esos días de incapacidad que quedan establecidos en el certificado de incapacidad. En el nivel de consecuencia vamos a establecer si fue un accidente o un evento mortal o catastrófico que generó la muerte de las personas o del trabajador, o un evento muy grave que generó lesiones o enfermedades graves irreparables, que generó una incapacidad permanente, parcial o invalidez, o una consecuencia grave que generó lesiones o enfermedades con incapacidades temporales o nivel de consecuencia leve, cuyas lesiones o enfermedades no generaron incapacidad. Entonces, este nivel de consecuencia generalmente lo llevamos a severidad, días de incapacidad. Si no estamos hablando de pronto de personas, el impacto a la persona, pero puede ser también un evento catastrófico que no impactó el patrimonio, impactó las instalaciones locativas, las herramientas de trabajo,
también lo podemos considerar en este aspecto en consecuencia. El nivel de riesgo establece la magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad. Cuando nosotros hablamos de magnitud, nos imaginamos inmediatamente que esa magnitud sea alta, media o baja, en cuestión como de tamaño, nos lo imaginamos cuando hablamos de esta palabra. En este aspecto, el nivel de riesgo lo vamos a catalogar como 1, 2, 3 o 4, donde 1 significa una situación crítica, donde esa situación crítica nos implica y nos amerita suspender las actividades hasta que ese riesgo esté bajo control. Nivel de riesgo 2 nos invita y nos lleva a corregir y adoptar medidas de control inmediato. Nivel de riesgo 3 a mejorar si es posible, y en este caso sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. Y en el nivel de riesgo 4, mantener las medidas de control existentes, pero se deben sí o sí considerar soluciones o mejoras que deben comprobarse, deben llevarse a cabo, deben materializarse para evitar que ese peligro que tiene un potencial de daño de pronto bajo se convierta en medio o se convierta en alto. Este nivel de riesgo y el nivel de consecuencia lo vamos a determinar a través de unas fórmulas. Ya enseguida les voy a compartir cómo lo vamos a determinar, cómo vamos nosotros a ponderar cuantitativamente el nivel de riesgo. En el nivel de exposición, ese nivel de exposición, cuántas veces el trabajador ha estado en contacto con ese peligro. Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo real, en un tiempo específico durante la jornada laboral. Esa persona se expone 3 horas a ese peligro, se expone 5 horas o se expone continuamente las 8 horas de su jornada laboral. Entonces, aquí lo vamos a determinar como un nivel de exposición continua, frecuente, ocasional o esporádica. Entendiendo que continua es esa situación de exposición que se presenta sin interrupción todo el tiempo, todo el día, varias veces en el día, repetitivamente en la jornada de trabajo. Frecuente si la situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral, pero por tiempos cortos. Entonces, hay interrupciones en esta exposición. Ocasional cuando la situación de exposición se presenta alguna vez, o sea, es muy esporádica durante la jornada laboral y en un periodo muy corto. Esporádica, la situación de exposición se genera de manera eventual. Entonces, si esa exposición es continua, si es frecuente, ¿cuántas horas del día y de la jornada laboral se expone este trabajador al peligro? Y en el nivel de probabilidad vamos a identificar el producto del nivel de deficiencia. Ya les voy a contar qué es esto de la deficiencia. En el nivel de probabilidad, ahí vamos a determinar si ese nivel de probabilidad es muy alto, alto, medio o bajo. Si es muy alto, su significado es que hay una situación deficiente con exposición continua y que normalmente se materializa el riesgo con mucha frecuencia. O sea, puede tener un alto y un historial importante en la organización, varios accidentes que se han presentado. En este aspecto también vamos a determinar si el nivel de probabilidad es alto como situación deficiente con exposición frecuente u ocasional. Medio, si esa situación deficiente tiene una exposición esporádica, y bajo si esa situación es mejorable con exposición ocasional y esporádica. Entonces, ese nivel de probabilidad va a estar también relacionado con el nivel de exposición. En el nivel de deficiencia, que se los contaba en el anterior slide, ese nivel de deficiencia es esa magnitud. Recordemos que magnitud es como cuantificable, alto, medio, bajo, grande, pequeño. Magnitud de la relación esperable entre el conjunto de peligros detectados y su relación causal, o sea, relación causa-efecto, con posibles incidentes y con las medidas preventivas que se han tomado para evitar que ese peligro entre en contacto con las personas. Es decir, que ese nivel de deficiencia lo vamos a medir también en términos de
controles operacionales, de la suficiencia de los controles que tenemos implementados para controlar ese peligro y evitar que entre en contacto con la persona y que el riesgo se materialice. En el nivel, en este nivel de eficiencia lo vamos a establecer como muy alto, alto, medio o bajo. En muy alto, si se han detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes. De pronto la eficacia de los controles no es suficiente, entonces se materializa el riesgo con mucha frecuencia. En el nivel alto se han detectado algunos peligros que pudieran dar lugar a incidentes o accidentes de trabajo. Hay controles operacionales, pero estos no son suficientes. Y en el nivel medio, si hemos detectado peligros que pueden dar lugar a incidentes poco significativos o de menor impacto, de menor importancia. Y ese nivel de eficiencia bajo, cuando no hemos detectado peligros o la eficacia del conjunto de medidas preventivas es muy buena, es muy alta. Y hemos implementado controles suficientes, controles que nos han llevado a establecer barreras que impidan como ese choque entre la persona con la herramienta de trabajo, o esa barrera que va a impedir que el trabajador de pronto termine con un impacto con el proceso, con la actividad, con la fuente del riesgo. Ojo con esto, cuando nosotros vamos a desarrollar la matriz de identificación de peligros, que como les decía hace un momento, es la consecuencia final de una serie de controles que nosotros hacemos para identificar esos peligros, nosotros podemos utilizar herramientas cuantificables, herramientas objetivas. En cuanto a los peligros higiénicos, como son físico, químico, biológico, podríamos utilizar mediciones higiénicas, esas mediciones ambientales que nos van a determinar un grado de probabilidad de impactar a largo plazo la salud de las personas. Por ejemplo, en físico, ruido, podemos hacer dosimetrías o podemos hacer sonometrías. En iluminación podemos hacer luxometrías. Podemos medir la temperatura del ambiente para determinar si estamos sobrepasando los niveles límites permisibles. Y si vamos a determinar, por ejemplo, la eficiencia para los peligros psicosociales, podemos aplicar y tener en cuenta los resultados de la aplicación de la batería del riesgo psicosocial. Hace un momento les decía que como la matriz de peligros es una consecuencia de todo un proceso de identificación de peligros, podemos utilizar para esto un proceso, un programa de inspecciones planeadas. Podemos utilizar los análisis de trabajo seguro, los permisos de trabajo. Entonces, estas son herramientas que nos van a ayudar a materializar en un documento que se llama así, Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos, estos resultados. Ya les voy a mostrar un ejemplo de esto. Entonces, frente al riesgo, nosotros podemos también impactar a partes interesadas. Como esos riesgos también no solamente pueden impactar a un trabajador, como también pueden impactar el patrimonio de la empresa, cómo ese riesgo puede impactar a una parte interesada, a una persona, a un visitante, cómo podemos impactar con ese riesgo a terceros. Vamos a entender partes interesadas como persona u organización que puede afectar o verse afectada por ese peligro que en la empresa estamos nosotros generando. Entendámoslos como clientes, contratistas, proveedores, visitantes. Es muy importante identificar estas partes interesadas para todo el proceso de planificación de los controles operacionales, de la planificación del tratamiento de los riesgos, y debemos identificarlos en la misma matriz de identificación de peligros. Ya les voy a contar cómo lo podemos hacer. Hace un rato les contaba del concepto de peligro. Peligro entendiéndolo como fuente, situación o acto. Entonces, ¿qué es la fuente del riesgo? Vamos a entender esa fuente de riesgo como un elemento que por sí solo o en combinación con otros tiene el potencial de generar un daño. Ese daño que si se materializa, ahí está el riesgo. Entendamos también que el riesgo se
compone de elementos como riesgo alto, medio o bajo. Ya les voy a mostrar en una imagen qué hacemos cuando los riesgos son altos, qué hacemos cuando son medios, qué hacemos cuando son bajos. En esta fuente de riesgo y teniendo en cuenta las partes interesadas que acabamos de definir, debemos identificar esos riesgos internos y externos. Ese impacto que también como empresa nosotros podemos generar a una comunidad, a un entorno, a los vecinos que están al lado de donde nosotros estamos, de nuestro domicilio jurídico. ¿Qué impacto podemos nosotros generar? Y esa fuente de riesgo también nos va a llevar a ponderar las amenazas de pérdidas y esos impedimentos que podemos tener para incumplir metas de ventas, y que nos pueda impedir alcanzar los objetivos organizacionales, que nos pueda impedir cumplir la misionalidad de la empresa. Entonces, no solamente pensemos esos peligros y riesgos en una actividad laboral para un trabajador, sino veámoslo también en un entorno general como empresa, de manera macro. Macro porque nosotros no somos solitos. Si bien es cierto, a la empresa lo hacemos los trabajadores, también hay procesos que cuidar, hay actividades que cuidar y hay clientes a quienes responderle. Entonces, si nosotros podemos controlar esos peligros y riesgos generados del trabajo, pero también pensamos en los peligros y riesgos asociados de la parte legal, también esto nos va a ayudar a generar una acción coordinada, coherente y sinérgica con el propósito de la organización. La evaluación de los riesgos, ¿cómo nosotros vamos a evaluar esos riesgos? Entonces, hace un momento definíamos el nivel de probabilidad, nivel de consecuencia. Entonces, vamos a mirar cómo vamos a determinar un nivel de riesgo. Vamos a multiplicar el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia y esto nos va a dar como resultado ese nivel de riesgo. Hace un rato veíamos en las tablas que les compartía y en estas tablas hay una ponderación cuantitativa, hay una ponderación, hay una numeración. Entonces, esa es la numeración o la ponderación que vamos a tener en cuenta cuando la desplacemos a la matriz de peligros y riesgos en el ejemplo que ya les voy a mostrar. Entonces, ya sabemos que el nivel de riesgo va a ser el resultado de multiplicar el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Ese nivel de riesgo nos puede dar nivel de riesgo alto, nivel de riesgo medio o nivel de riesgo bajo. Si nosotros cuantificamos en nuestra matriz de peligros ese nivel de riesgo, de consecuencia y de probabilidad, y esta multiplicación nos sale como riesgo alto o nos sale riesgo medio, vamos a establecer programas de gestión del riesgo. Esos programas del tratamiento del riesgo. Es posible que nos salga riesgos altos a todo aquello que sea inminente para el daño y el impacto al bien jurídico tutelado, a la vida de los trabajadores. Podría ser, como ejemplo, trabajo en alturas. Entonces, si el trabajo en alturas nos sale nivel de riesgo alto porque tenemos de pronto un historial de pérdidas, porque la exposición es permanente, porque los controles operacionales no son suficientes, necesitamos entonces establecer un programa de gestión. Un programa de gestión lo debemos entender como un proceso o una actividad ya planificada. Es un proceso que implica la asignación de recursos, que implica determinar quiénes son los responsables por cada actividad. Necesitamos tener establecidas una serie de actividades que nos van a llevar al control de esos peligros y a disminuir el impacto de ese riesgo. Y debemos identificar un cronograma de actividades para poder cumplir este programa de gestión. Si los riesgos están bajos, entonces vamos a establecer control operacional. Entonces, todas esas actividades que nos van a conllevar a mantener ese riesgo bajo o, si es posible, eliminarlo, lo vamos a hacer. Pero controles operacionales podrían ser inspecciones planeadas, podrían ser todas esas acciones de análisis de trabajo seguro que hacemos. Podría ser también ese proceso de formación, de entrenamiento permanente para la toma de conciencia que generamos en las empresas para generar y fortalecer esa cultura del cuidado.
Entonces, riesgos altos, riesgos medios, establecemos programas de gestión para el tratamiento de estos riesgos y riesgos bajos, establecemos control operacional. Vamos a ir mirando de una manera como más sencilla y gráfica cómo es esa identificación de los peligros para materializarlo en el documento final, la matriz de peligros. Identificamos los peligros. IP siempre significará esto, identificación de peligros. Evaluamos los riesgos. Determinamos las consecuencias y la probabilidad del daño. Cuando hemos identificado el nivel de consecuencia y esa potencialidad del daño, vamos a establecerlos, o bien sea el programa de gestión para el tratamiento del riesgo, o vamos a establecer controles operacionales que sean suficientes, con el fin de disminuir esa probabilidad del impacto, esa posibilidad de daño al trabajador. Y de esta manera vamos a empezar a trabajar el riesgo de manera suficiente, eficiente y eficaz. Ya les voy a contar y a compartir a partir de esa gestión del riesgo cómo podemos organizar la jerarquía de los controles. Los peligros, cuando nosotros vayamos a identificar peligros, debemos siempre conectarnos con las actividades rutinarias, lo que hacemos todo el tiempo de manera permanente, frecuente en la empresa, y también las actividades no rutinarias. Vamos a identificar los peligros entonces en aspectos de actividades rutinarias, actividades no rutinarias, y vamos a establecer los posibles lineamientos para ese tratamiento del riesgo. Cuando nosotros vamos a trabajar el tratamiento del riesgo, debemos pensar en controles, pero no cualquier control. No solamente pensar en entregar elementos de protección personal. Podemos pensar también en lo que genere mayor impacto y eficacia de ese control del riesgo. Pensando siempre que lo que vamos a buscar, como les decía hace un momento, es la protección de la vida de los trabajadores. Conexo a su vida, su salud. Conexo a esto también su integridad, buscando que ese trabajador pueda llegar sano y seguro a su hogar terminando la jornada laboral. Entonces siempre vamos a pensar en la jerarquía de los controles a partir como de esta pirámide invertida, donde vamos a encontrar lo que es en color azul, es lo más eficiente, es lo más efectivo. La eliminación, siempre vamos a empezar pensando si ese peligro físicamente lo podemos eliminar. Si no lo podemos eliminar por la razón establecida, vamos a pensar enseguida si ese peligro lo podemos sustituir. Sustituir quiere decir reemplazar. Si no es posible ni eliminar ni sustituir, entonces vamos a pensar en controles de ingeniería para aislar a las personas del peligro. Esos controles de ingeniería, pensando, por ejemplo, en barreras de protección. Si no es posible los tres anteriores, entonces vamos a pensar en los controles administrativos para cambiar la manera de trabajar de las personas, para mirar la técnica como se está haciendo el trabajo, para mirar esos métodos de trabajo, si son eficientes, eficaces, suficientes, para mirar todo lo que está relacionado con el mismo trabajador en su competencia técnica, su plan de capacitación, su capacidad médica, su aptitud médica, si está en capacidad y en aptitud para poder hacer ese trabajo. Si esto tampoco es posible, al final de este proceso vamos a proteger al trabajador con los elementos de protección personal o con los equipos de protección personal. Sin embargo, pensando que la entrega de los elementos de protección personal, como es un factor menos efectivo, siempre será la última instancia de control. Siempre vamos a empezar por lo que es más efectivo, por esta pirámide que les mostré, invertida, pero desde la parte de eliminación. Este va a ser como la ruta que vamos a empezar a pensar cuando vayamos a establecer un control para el peligro que estamos analizando. Vamos entonces, a partir de este momento, a ir mirando como esa estructura legal, partiendo, como les digo, de la Guía Técnica Colombiana, la GTC 45, y amarrándolo también con los lineamientos legales del Decreto 1072 de 2015 para comprender cómo es este proceso del resultado final de la matriz de peligros.
Pensemos siempre que el empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática. Sistemática porque debe partir del ciclo de mejora continua. Siempre que les hable de sistemático, conéctense en su cabeza con el ciclo PHBA. Planear, hacer, verificar y actuar. Sistemático porque esto es rutinario. Esta identificación de peligros es todo el tiempo. Esta identificación de peligros que lo podemos hacer a partir de una herramienta poderosa como es el programa de inspecciones planeadas, no debe parar. Debemos estar haciendo identificación de peligros permanentemente y definiendo los controles operacionales para proteger siempre la salud, la vida de los trabajadores. No solamente de los trabajadores, también de las partes interesadas. Les decía hace un momento que no podemos olvidar todo el proceso que debemos desarrollar con las partes interesadas, porque el impacto que nosotros generamos con los procesos operacionales que desarrollamos y si le generamos un impacto o una lesión a un tercero, también somos responsables solidariamente por ese impacto, por ese daño. El alcance de ese análisis de peligros y riesgos debe ser a todos los procesos operacionales, a todas las actividades rutinarias y no rutinarias, a todas esas actividades internas y externas que realiza la empresa, a sus maquinarias, a sus equipos, a todos sus medios de movilización, a todos los trabajadores independientemente de su contratación, independientemente de su vinculación. Y debe abarcar a todos los centros de trabajo. Centros de trabajo que no necesariamente siempre deben estar solamente en una casa matriz, en una sede principal, sino todos sus centros de trabajo aledaños y que le reporten a la casa central, a la casa matriz. Entonces, todos los centros de trabajo deben estar cubiertos también con la identificación de los peligros y riesgos. Cuando les hablo de trabajadores, independientemente de su forma de contratación y vinculación, debemos tener en cuenta a estudiantes en práctica, trabajadores en misión y a esos terceros de las empresas outsourcing que nos brindan un servicio a nuestras empresas. Vamos a empezar también a pensar en esa priorización de los peligros para establecer los controles necesarios. Es cierto que esos controles operacionales implica la asignación de recursos. Eliminar un peligro, sustituirlo, un control de ingeniería, principalmente un control de ingeniería, abarca importante asignación de recursos. Entonces, por eso es muy importante empezar a priorizar. Lo priorizamos a partir de aquellos peligros que nos pueden generar un daño a la salud y a la vida de los trabajadores o de los terceros que están involucrados con nuestra compañía, con nuestra empresa. Entonces, puede ser esos peligros de trabajar en alturas, los que generan la movilización en vehículos como los carros de la empresa o la flota de vehículos que tengamos, o esos trabajos en caliente o esos trabajos eléctricos. Vamos a realizar, como les decía hace un momento, las mediciones higiénicas, las mediciones ambientales, cuando sea necesario para poder cuantificar el peligro de manera real. Si estamos en presencia de ruido, entonces, ¿cuáles son los decibeles reales? Si estamos en presencia de una deficiencia de iluminación, ¿cuántos son los luxes que tenemos en este ambiente de trabajo? Entonces, siempre las mediciones higiénicas, las mediciones ambientales serán útiles para aportarnos a esa identificación de peligros y riesgos. Como mecanismos también para este proceso, podremos utilizar, como les decía hace un momento, herramientas e instrumentos que son muy útiles como los análisis de trabajo seguro, los procedimientos de trabajo seguro que son los PTS, los permisos de trabajo y las inspecciones planeadas que yo personalmente considero que son bastante eficaces. En este mismo proceso de identificación de peligros, evaluación y valoración de estos riesgos, debemos hacer partícipe a todos los trabajadores de la empresa, a todos los niveles de la organización, porque todos nos exponemos a esos peligros. Entonces lo podemos hacer a partir, por ejemplo, de encuestas o de autorreportes, encuestas, autorreporte de condiciones de trabajo, de condiciones de salud. Esto también nos va a aportar a esa identificación de peligros. Esta
identificación de peligros y este análisis lo debemos hacer de manera documentada. Debemos tener un instrumento que al final nos permita mostrar, materializar y poder hacer análisis. Debe estar actualizada, nos dice el decreto 1072 de 2015, como mínimo una vez al año. No obstante lo anterior, así nos digan que como mínimo una vez al año, no es posible que nos esperemos un año para poder hacer nuevamente ese análisis del riesgo. No. O consideremos y pensemos que ese análisis de peligros y riesgos debe ser permanente, sistemático, rutinario. Por ejemplo, un accidente de trabajo nos mueve toda esa identificación de peligros. Nos la mueve porque si hubo un accidente quiere decir que hubo un control operacional que no fue eficaz. Entonces, si hay un incidente con alto impacto de daño, con un daño importante o con un potencial de daño importante, eso también lo debemos considerar para que si se presenta esta situación, la vayamos actualizando de manera permanente. No nos peguemos a que todo es anual, porque la anualidad nos puede llevar a perder el control de los procesos en los que nosotros participamos. Cada vez, como les decía hace un momento, que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico, o así no sea un evento mortal, un accidente, así sea de menor impacto, debemos revisar nuevamente este documento, esta matriz de peligros. Cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, cuando tengamos nueva maquinaria, nuevos equipos, nuevos puestos de trabajo. Aquí, en este proceso, también debemos aplicar todo el proceso relacionado con la gestión del cambio, que van de la mano, la identificación de peligros con la planificación del cambio. Y en este ejemplo quiero mostrarles cómo podría quedar una matriz de peligros bien organizada de acuerdo a esa guía técnica colombiana 45, y aquí también les estoy dejando un poco de mi experiencia en los procesos en los que he participado para hacer este tipo de análisis. La identificación de peligros, la evaluación y la valoración de riesgos siempre debe considerar en primera instancia el proceso operacional. Debe considerar también la zona y el lugar donde se está desarrollando la actividad o estamos realizando y participando en ese proceso. Debemos describir claramente las actividades que vamos nosotros a analizar para identificarle los peligros y los riesgos. Vamos a describir también de manera detallada las tareas y vamos a establecer si esa actividad es rutinaria o es no rutinaria. Para la identificación del peligro, vamos a hacer una descripción del mismo. ¿Qué tipo de peligro es? Para ello, hay una tabla también que les voy a dejar. Yo les voy a dejar la guía técnica colombiana, la GTC 45, para que esta les va a quedar subida en Posipedia, para que ustedes puedan realizar la revisión también de la tabla de la sugerencia de los peligros. No necesariamente los que están escritos ahí, es posible que no sean suficientes. Ustedes tienen que estar muy alertas a todo lo que pasa en su organización y en su entorno para mantenerla actualizada. Peligro, por ejemplo, la descripción, vehículos en movimiento, porque hay una tarea de conducción o hay una tarea de una flota vehicular y necesitamos identificarle el peligro a esta tarea. Esto como un ejemplo. Entonces vamos a describir de manera detallada cuál es el peligro, de acuerdo a la tabla que les va a quedar asociada a este documento. La clasificación, entonces puede ser físico, químico, biológico, de seguridad o al que competa. Efectos posibles, en el ejemplo que les estoy compartiendo, vehículos en movimiento, clasificación, peligro de seguridad. Efectos posibles, pues puede haber una colisión con otro vehículo y podría existir como consecuencia la muerte, una fatalidad, producto de un volcamiento. Controles existentes, cuáles ya tenemos establecidos en la fuente, o sea, todo lo que está relacionado con la movilización, con el vehículo, en el ejemplo que estamos hablando. En la fuente, el vehículo, ¿qué estamos haciéndole al vehículo? Entonces, ahí podemos hacer una amplia descripción de las características del vehículo para definirle los controles operacionales. En el medio podría ser
ese plan de seguridad vial. En el medio podría ser todo el proceso de capacitación que tienen los conductores, toda la aptitud médica de los mismos. En el individuo, todo lo que es competente a esta persona, su experiencia, su habilidad, su experiencia, todo lo que esté asociado, por ejemplo, a su competencia, a su misma aptitud médica, a los exámenes que le hemos hecho, por ejemplo, para verificar su capacidad de reacción, su capacidad de su manejo preventivo, su manejo defensivo. En la evaluación de riesgo, entonces vamos a revisar las mismas fórmulas que les conté iniciando este proceso, esta acción educativa, y vamos a revisar en esas tablas que les dejé ahí en estos slides, en estas memorias que ustedes van a recibir a través de Posipedia. Entonces ahí está toda la ponderación, el nivel de eficiencia, nivel de exposición, nivel de probabilidad, el nivel de probabilidad, que es la multiplicación de los dos anteriores, tanto de eficiencia como de riesgo, la interpretación del nivel de probabilidad, nivel de consecuencia. Vamos a identificar y a interpretar el nivel de riesgo. ¿Es un nivel de riesgo alto? ¿Es un nivel de riesgo medio? ¿Es un nivel de riesgo bajo? ¿Es aceptable o no es aceptable? ¿Es aceptable con controles? ¿Los controles que tenemos establecidos son o no son suficientes? Vamos a establecer también los criterios para establecer esos controles. Esos criterios para establecer controles están asociados al número de expuestos, a la peor consecuencia posible. Una peor consecuencia, un escenario complicadísimo y posible podría ser una fatalidad. Podríamos aquí también mirar la existencia de un requerimiento legal específico para ese peligro que estamos analizando. Y finalmente vamos a establecer las medidas de intervención. En estas medidas de intervención, recuerden siempre esa pirámide invertida que les mostré, esa jerarquía de los controles. Jerarquía de los controles que van a estar determinados para definir si es posible la eliminación, si no es posible, si es posible el reemplazo, la sustitución. Si no es posible los dos anteriores, controles de ingeniería, las barreras de protección. Si no es posible, o si de pronto es necesario un control de ingeniería más el control administrativo, como puede ser señalización, advertencias, demarcación, lo que ustedes consideren, entonces ustedes lo van detallando de manera específica para también encontrar y tener esta herramienta de la matriz de peligros como una herramienta de gestión, una herramienta de seguimiento, una herramienta también que nos permita planificar esas actividades que salen como medidas de intervención posibles en el mismo plan de trabajo anual. Esta información que aquí les estoy compartiendo nos debe mover y nos debe impactar el plan de trabajo anual como herramienta de gerenciamiento del sistema de gestión. Al final, como medidas de intervención, vamos a definir cuáles son los elementos de protección personal posibles y necesarios para este trabajador, entendiendo y recordando que el elemento de protección personal no va a eliminar el peligro, sencillamente lo que va a hacer es disminuir, minimizar el impacto de la lesión del trabajador. Siempre entonces pensemos en esas medidas de intervención como, y esa determinación de controles como posibles pruebas que frente a un escenario complicado que pudiese ser una demanda laboral por un accidente grave, por un accidente fatal, podría exonerar una culpa al empleador o a los líderes de proceso frente a un proceso tan importante como es custodiar y proteger la vida de las personas, de los trabajadores y de sus partes asociadas, de sus partes interesadas. Muy bien, queridos amigos. Quiero dejarles ya para terminar como este recorderis, para que ustedes tengan en cuenta cuando van a hacer la identificación de peligros y riesgos, cuando van a establecer su documento matriz, ese proceso documentado, cuando van a determinar controles,
tengan en cuenta antes conocer información. No lo hagamos de manera ligera, no lo hagamos de manera superficial, porque esa herramienta de la identificación de peligros y riesgos, esa matriz, sí se puede convertir en una herramienta de gerenciamiento para nosotros, para el sistema, si lo hacemos de manera correcta. Entonces, cuando ustedes estén en ese proceso de planificación de su identificación de peligros, revisemos en primera instancia, por ejemplo, cuál es la actividad económica de la empresa, cuál es la naturaleza de la organización. Aquí esto lo podríamos revisar en documentos legales como son el objeto que está definido en la Cámara de Comercio, en el RUT. Revisemos el código SIUM. Vamos a verificar las normas legales que aplican a nuestra organización, no solamente las de seguridad y salud en el trabajo, sino también las que están alineadas al proceso que nosotros desarrollemos, a la actividad económica, llámese sector transporte, comercio, sector agrícola. Vamos a definir claramente a partir del mapa de procesos, vamos a identificar los procesos operacionales, todas las actividades, todas las tareas que se realizan. Conversemos con las personas, conversemos con los trabajadores, preguntémosles cómo se sienten con el trabajo que están desarrollando, qué podría mejorarse. Siempre que hacemos participar a las personas, al personal, a los trabajadores, a los funcionarios, nos nutrimos mejor este resultado, esta matriz. La hacemos realmente viva, no la hacemos solamente de papel, sino la hacemos como cuando interrelacionamos con los otros, con las otras personas, la hacemos como más dinámica. Vamos a revisar en el historial de la empresa también los accidentes de trabajo que pudieron estar asociados con ese peligro que estamos analizando. Accidentes de trabajo graves, accidentes de trabajo mortales, o si no son graves o mortales, la repetición de ciertos accidentes para saber dónde vamos a poner toda nuestra atención. Vamos a estar seguros sobre el número de trabajadores que tenemos, sobre si son estos, cuántos contratistas, cuántos subcontratistas están participando en alguna tarea especial. Vamos a enterarnos también cuántas personas en misión tenemos, cuántos estudiantes en práctica, cuántas empresas nos prestan un servicio a través de un contrato comercial. Vamos a detallar y a revisar qué equipos tenemos, cuál es el potencial de daño que tienen esos equipos, si tenemos maquinaria, qué maquinaria tenemos, cuánta flota de vehículos también tenemos. Vamos a revisar sus fichas de mantenimiento, las estadísticas, como les decía, de accidentalidad de los últimos 3 años. Miremos estadísticas de ausentismo por causa médica. Revisemos la certificación que nos expide la ARL para determinar el nivel de riesgo y sepamos y estemos enterados sobre quiénes son nuestros vecinos, quiénes son esa comunidad adyacente al lugar donde tenemos disponible nuestro domicilio jurídico. Bueno, queridos amigos, entonces, como les decía, les vamos a dejar en el repositorio de Posipedia, en la bibliografía, la Guía Técnica Colombiana, que fue desde donde sacamos esta información. Voy a aprovechar en estos últimos minutos para revisar si tenemos preguntas y con mucho gusto las podemos resolver. Y antes de esto, entonces, recordarles que en Posipedia ustedes van a encontrar las memorias no solamente de este espacio, de este compartir que estamos haciendo, de este momento que estamos aquí vivenciando, sino también las otras acciones educativas que van a complementar esta que estamos aquí realizando. En www.posipedia.com.co van a encontrar esta información. Voy a mirar aquí preguntas en el chat. Vamos a ver, nos están enviando muchos saludos, saludos también para ustedes, todas las personas que a diario nos cumplen esta cita. Por aquí encuentro una pregunta de Luis Botello. Luis Botello pregunta, ¿cada cuánto se realiza la actualización de la matriz de peligros? Querido Luis, un saludo para ti y como les decía hace un rato, si bien es cierto el decreto 1072 de 2015 lo establece con mínimo una vez al año, no esperemos hasta el año para hacer esta revisión, no esperemos hasta el año
para hacer la actualización. Recordemos que la identificación de peligros y riesgos debe ser sistemático. Sistemático quiere decir permanente, rutinario. Herramientas, como les decía hace un momento, las inspecciones planeadas nos dan información que nos mueve este resultado, que nos mueve la matriz de peligros. Un incidente de trabajo, un accidente. Entonces, esa anualidad nos llevaría a muchísimo tiempo después para revisar la información y perderíamos la posibilidad de hacer un mejor control operacional y de ser más eficaces y más eficientes en este. Entonces, no tanto la anualidad, sino que sea sistemático. Sistemático es permanente. Por aquí, Juan González me dice, ¿me repites, por favor, los instrumentos para realizar la identificación de peligros? Con mucho gusto, Juan. Les estaba hablando hace un momento de los análisis de trabajo seguro, son una posibilidad, los ATS. Los procedimientos de trabajo seguro, que son los PTS, también nos brindan información para mantener actualizada este documento. Las inspecciones planeadas, que siento que son una herramienta poderosa que nos ayudan a la mejora continua y nos ayudan también como una herramienta de gestión si la sabemos implementar. No olviden revisar entonces en Posipedia, que ahí van a encontrar acciones educativas que también les van a enseñar a realizar ese programa de inspección de manera eficaz, de manera suficiente, de manera adecuada para que gerenciemos este sistema de gestión de tal manera que podamos también aportarle a la sociedad con el cuidado de las personas, el cuidado de la vida, que es lo más importante, el tesoro más importante que tenemos, la vida, la salud, la seguridad. Y con ese propósito de llegar todos sanos y seguros a nuestro hogar. No me queda sino agradecerles por su atención, por el tiempo que le dedicaron a este espacio. Quiero invitarlos a que sigan súper conectados porque vienen más sorpresas. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós, adiós. Que sí, a la doctora Hilda, muchas gracias por esta información tan valiosa que nos ha brindado el día de hoy, por supuesto por acompañarnos en este espacio educativo para todos nuestros asistentes. A ustedes también, gracias por su participación. Recuerden visitar nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.com.co. Allí ustedes encontrarán la grabación de esta acción educativa y todas las acciones educativas que hemos ejecutado durante este año, las presentaciones técnicas, el material de apoyo y, por supuesto, el cronograma para que se inscriban y sigan participando de toda nuestra programación. Muchas gracias por su participación, que tengan un feliz día. Los dejamos con el siguiente video. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si sales de casa, A ver, la lista: arroz, azúcar, granos. A ver, aquí está. ¿cuánto es? Ah, ok. 10, 20, 30, 40. Tome. Muchas gracias. Hola, papi. Hola, mi amor. Papi, ¿te lavaste las manos? Lávate las manos frecuentemente. ¿Por qué? Porque bañar nuestras manos con agua y jabón mata el virus, si este está en manos. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.